Para efectos del registro, se solicita a los apoderados identificarse con nombres completos, número de identificación, dirección de notificación y claramente los documentos, cédula y tarjeta profesional, iniciando por la parte demandante, la doctora Diana Paola Cabrera, apoderada del demandante. Inicie, doctora Diana. Doctora Diana. Claro, claro que sí, Ya. muy buenas tardes para usted y para todos los presentes en representación del señor Omar Castiblanco y Ana Paola Cabrera Bermúdez, y en la carrera séptima número 12B63, oficina 807 en la ciudad de Bogotá, al teléfono 305-442-7772 y al correo director@consultoriacb.com. Muchas gracias. Se le indica a los asistentes que se iniciará con el trámite formal de la audiencia y se le da la palabra al señor juez doctor, quien tendrá a su cargo la dirección del presente proceso. Se solicita a los asistentes mantener el orden y respeto durante la misma. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Entonces, siendo hoy 4 de diciembre de 2024 a las 3:50 de la tarde, el suscrito juzgado 51 laboral del circuito de Bogotá se constituye en audiencia de trámite y juzgamiento dentro del proceso ordinario laboral 2022-256, promovido por el señor Omar Castillo en contra de la Caja Agraria y de Colpensiones, de la UGPP y de las demás personas jurídicas convocadas. Previo a dar inicio a la diligencia y en atención a los poderes allegados al despacho, se procede a reconocer personería. Muy bien, conforme fue decretado en la audiencia inmediatamente anterior, tenemos el día de hoy dispuesto pues para la celebración de la audiencia de trámite, dentro de la cual se dispuso la práctica del interrogatorio de parte del demandante solicitado por la demandada por protección o por venir, doctora. Protección, ¿no? Por venir, doctor. Por venir. Muy bien. Señor Omar, ¿me escucha? Sí, doctor. Bueno, sí, doctor. Usted fue llamado el día de hoy porque la administradora de fondos de pensiones por venir le va a hacer una serie de preguntas en relación con el conflicto que usted plantea. Al efecto, tengo que hacerle una aclaración. El Código Penal, en su artículo 442, establece o regula un delito que se llama el falso testimonio y establece que si una persona en actuación judicial o administrativa falta a la verdad o la calla o total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. ¿Está claro, señor Omar? Sí, como no, doctor, sí. ¿Puede levantar su mano derecha, por favor? A sabiendas de la responsabilidad que implica, jura decir la verdad y nada más que la verdad en el interrogatorio que va a rendir. Juro. Baje la mano, muchas gracias. Señor Omar, hoy le van a hacer varias preguntas. Hay unas preguntas que se llaman asertivas. La apoderada le va a preguntar si algo, le va a decir que si algo es cierto, sí o no. En ese caso, cuando ella le pregunte de esa forma, usted tendrá que responder diciendo sí o no y aclarando pues lo que se le esté preguntando. ¿De acuerdo? Si usted no entiende la pregunta, claro. Si usted no entiende la pregunta, puede manifestarlo y el despacho pues lo analizará para efectos de determinar si cambia la pregunta. Le ruego el favor, hay preguntas que no son de sí o no, sino preguntas más abiertas. Esas preguntas usted pues las puede contestar como a bien lo tenga y en ese sentido le voy a pedir que se refiera única y exclusivamente a lo que se le está preguntando. ¿De acuerdo? Sí, ¿cómo no? Cuando hay respuestas evasivas, cuando no se responde lo que se está preguntando, la ley dispone una sanción. Entonces, le voy a pedir que nos colabore en ese sentido. ¿De acuerdo? Bueno, doctor. Bueno, muchas gracias, señor Omar. Doctora. Bueno, señor Omar, usted está amable, le indica al despacho si es cierto, sí o no, que su vínculo con Porvenir nació en mayo de 1996. Sí, doctora. Con afiliación de un laboratorio Pfizer. Indíquele al despacho si es cierto, sí o no, que usted se trasladó a Colpensiones en el año 2010. En el 2010 pasé a Colpensiones, doctora, porque estaba en Porvenir y pasé a Colpensiones. O sea que sí es cierto. Sí, doctora. Indíquele al despacho si es tan amable. Si para el año 2010 Colpensiones le manifestó a usted que no lo recibía como afiliado suyo.
Doctora, en el año 2010 estuve tramitando la pensión en Colpensiones, pero después ya quedó nula la cuestión porque no me aceptaron la solicitud. Indíquele al despacho si para la fecha en que usted estuvo vinculado con el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, usted le manifestó a ellos, al Instituto de Seguros Sociales, al ISS, los periodos que dice prestó servicio a la supuesta empleadora acá demandada. Le manifestó sobre el cobro de esos periodos, sobre la existencia de esos periodos, sobre el vínculo que usted menciona de esos periodos. ¿Me puedo aclarar la Sí, pregunta, claro. doctora? Permítame un segundo. ¿La puedo aclarar, doctora? Es que no la... Para el Listo. despacho. No termina de ser lo Listo. suficiente. Indíquele al despacho si usted le informó al Instituto de Seguros Sociales los periodos que usted indica que trabajó de 1973 a 1985 a la Caja de Crédito Agrario. Si usted se lo reportó a Colpensión, al ISS. Efectivamente trabajé en la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en febrero de 1973, agosto del 85. ¿Usted le hizo ese reporte al Instituto de Seguros Sociales cuando estuvo vinculado con ellos? Estuve atento a la tramitología, sí, doctora. ¿Sí se lo reportó al Instituto de Seguros Sociales? Le estaba diciendo que sí, efectivamente, yo desde el 2010 estoy tramitando mi pensión, pero yo he pasado documentación y todo es fallido, ¿sí? Todo es negado. Bueno, listo. Disculpe, Sí, doctora. pues, si ve mi mano levantada, es que no estoy segura Sí, por la cantidad sí. de personas que hay. Ah, ok. No me ha dado el uso de la palabra, ¿correcto? No. Sí, doctora, qué pena. Es que estaba... Perfecto. Cuéntame. Señoría, yo en atención a las reglas de interrogatorio, primero que todo, solicito que la doctora haga las preguntas porque hizo 4 veces la misma pregunta. Ya fue muy reiterativa, aparte muy confusa la pregunta y está llevando esa confusión al señor Omar. La segunda que se le recuerda a la doctora debe preguntar sobre los hechos de la demanda que están relacionados a lo que venimos a hacer acá y no pues ponernos en esta situación porque dentro del expediente está todo lo que la doctora está preguntando y ha llegado por el mismo Colpensiones. Y más que estamos frente a un señor de 70 años de edad que obviamente no tiene toda esa información clara y que ha tenido ya pues muchos achaques en su salud. Yo sí les agradezco muchísimo tener ese tipo de aclaración conforme al Código General del Proceso. Bueno, número 4. Gracias, doctor. Señor Omar, usted es tan amable y le indica al despacho si usted le informó a Porvenir sobre el tiempo que trabajó de 1973 al año 1985 con la Caja de Crédito Agrario. ¿Se lo informó a Porvenir? Doctora, toda la documentación se pasó a Porvenir en un comienzo y de lógico que yo le informé a Porvenir desde dónde venía mi obra labor, mi trabajo, ¿ya? Es aún más. La señorita, no sé el nombre, pero de apellido me rogó el favor de que fuera al Ministerio de Agricultura y pidiera una información completa y detallada del trabajo que yo había hecho en la Caja Agraria. Yo lo saqué y se lo di a la señorita, sí, y de ahí ni más, no volvimos a tener contacto. Ok, muchas gracias. ¿Usted sabe si el Instituto de Seguros Sociales realizó algún trabajo frente a la Caja Agraria, al Instituto de Crédito Agrario? Doctora, le voy a pedir que cambie la pregunta porque no tiene que ver con hechos personales del absolvente. Listo, doctor. ¿Usted ya le reclamó directamente por estos periodos
a la Caja de Crédito Agrario ¿Cuáles periodos, doctora? por los periodos de 1973 a 1985. Objeto a la Doctora. pregunta y solicito el uso de la palabra porque esa caja ya no existe. Señor, cuénteme, don Omar. La doctora Claudia se refiere al formato en el cual el Ministerio de Agricultura da buena fe de que yo trabajé con la Caja Agraria. ¿Ese es el formato que usted pide? No, señor, le están preguntando ¿No? sobre una reclamación con respecto a ese tiempo que usted trabajó en la Caja Agraria. ¿Es así, no, doctora? Sí, doctor. Si él le reclamó a la Caja Agraria directamente en su momento, cuando existía, obviamente, hoy no. Por estos periodos que dice le cotizó, trabajó con ellos. No, doctora, yo nunca le llegué a reclamar ninguna documentación de esa, porque como se acabó la Caja Agraria, pues uno como se dice, se abre. Pero en realidad, lo que usted dice fue para formalizar mi trabajo. Yo sí fui al Ministerio de Agricultura y allá formalmente me dieron la certificación y efectivamente me están certificando que yo laboré en la Caja Agraria de 1973 a 1984-85. Perfecto. Listo. No tengo más preguntas. Muchas gracias. No, señora, usted, doctora. Gracias. Señor Omar, eso es todo, señor Omar. Muchas gracias. Quien se puede retirar y queda su apoderada, y si usted quiere permanecer también lo puede hacer, pero pues su apoderada es quien tiene que intervenir en dado caso. ¿De acuerdo? Gracias. Muy amable, doctor. Bueno, es conforme a lo dispuesto en el artículo 80 del Código del Procedimiento de Trabajo y la Seguridad Social, el despacho concede el uso de la palabra a los apoderados. En el siguiente orden, la apoderada del demandante. Bueno, muy bien. Habiendo escuchado entonces las alegaciones de las partes, procede el juzgado a dictar la siguiente sentencia. Y tenemos que el señor Omar Castiblanco, por intermedio de su apoderada, presentó demanda ordinaria laboral en la que solicita que se declare básicamente que la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, hoy en su dicho representado por el Ministerio de Agricultura, omitió la realización de los aportes a pensiones correspondientes al periodo transcurrido entre el 6 de febrero del 73 y el 22 de agosto del 85, y que en consecuencia dicha cartera ministerial es responsable de asumir el pago de los aportes al Sistema General de Pensiones, específicamente a través de la administradora Colpensiones. En consecuencia, pide que se condene al pago de dichos aportes, que se proceda a corregir su historia laboral. También pide que se declare que Colpensiones y la AFP Porvenir faltaron o omitieron el cumplimiento de su obligación relativa a la ejecución de acciones de cobro respecto del empleador Laboratorios Farmacéuticos Internacionales Parinter, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 100 del 93, en específico en relación con el periodo laborado entre septiembre del 98 y octubre del 2000, y que como consecuencia de ello, además, se ordene la corrección de la historia laboral en el sentido de incluir esos aportes dentro de la misma. Adicionalmente, pide que se declare su calidad de beneficiario del régimen de transición y la aplicabilidad de la regla que sobre el reconocimiento pensional establece el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, y en ese sentido pide que se condene al reconocimiento de esa prestación por vejez desde el 24 de octubre de 2010. Subsidiariamente pide que se declare que el Ministerio de Agricultura es responsable de esos aportes y de realizar las correcciones a favor de la UGPP, que en ese mismo sentido se condene a la Caja Agraria a través del Ministerio de Agricultura al pago de los aportes previo el cálculo actuarial, y que sea la UGPP quien realice esas correcciones y adiciones.
Pide entonces que sea el ministerio y la UGPP quienes proceden a realizar esas modificaciones o con el fin de incluir el tiempo durante el cual no se realizaron los aportes, y adicionalmente pide en ese mismo nivel subsidiario que se declare su condición de beneficiario del régimen de transición y la reliquidación de la indemnización sustitutiva con el fin de que se incluyan los tiempos de servicios que no se tuvieron en cuenta y en los cuales prestó servicios al empleador Laboratorios Par Interno. En la demanda, el actor sustenta su acción en 30 hechos que obran en el escrito inaugural y a cuyo contenido se remite el despacho en los folios 4 a 7, archivo 1, carpeta 1. La demandada por venir dio contestación. Básicamente en su defensa expuso que a la entrada en vigencia de la ley 100 el demandante estaba vinculado a Colpensiones y que se vinculó a dicha AFP solamente en el año 96, que no puede asumir ninguna responsabilidad respecto de los aportes cuya omisión se discute en este trámite, efectuados o que no se efectuaron, mejor, entre el 73 y el 85, porque no había nacido a la vida jurídica. Señaló que a la fecha que cuando el demandante se trasladó al régimen de prima media, procedió a efectuar todos los dineros que se encontraban depositados en la cuenta de ahorro individual y que a la fecha no existen dinero alguno, pues, que deba devolver a la administradora del régimen de prima media. Indicó, tal como lo hizo el día de hoy en sus alegaciones, que el actor no es beneficiario del régimen de transición y que en todo caso este expiró el 31 de diciembre del 2014. Propuso las excepciones de falta de causa para pedir, cobro de lo no debido, pago, buena fe y la prescripción. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, aceptó la fecha de nacimiento del actor, pero indicó que dentro del expediente pues se advierte la omisión en la realización de los aportes entre el 73 y el 85 y por eso no es posible acceder a los derechos reclamados en la demanda. Señala que carece de legitimación en la causa y que pues la UGPP no es la administradora del régimen pensional que deba asumir el cumplimiento de las obligaciones reclamadas. En ese mismo sentido se opuso Colpensiones, quien señaló que negó el reconocimiento de la pensión al considerar que el actor no cumplía con los requisitos establecidos en la normativa aplicable. Esto de la ley 797, pues dentro de su historia laboral solamente se advertía la existencia de cotizaciones durante 380 semanas, las cuales resultan insuficientes para acceder a la pensión reclamada. Alegó que negó el derecho pensional y que en últimas la controversia respecto a la realización de los aportes durante el tiempo que se prestó servicios a la extinta Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero debe plantearse ante dicha entidad. Señaló que a la entrada en vigencia del acto legislativo por efectos de la entrada en vigencia del acto legislativo 01 del 2005 se estableció un límite en la duración del régimen de transición hasta el 30 de julio del 2010 y que como el demandante no tenía las 750 semanas que exigía esa norma para preservar ese régimen de transición hasta el 31 de diciembre de 2014, pues no existe derecho reclamado. Propuso diferentes excepciones dentro de las que se encuentran en existencia del derecho y de la obligación bajo los lineamientos de la Ley 71, de la declaratoria de una deuda incobrable, la inexistencia del derecho y de la obligación a reliquidar la indemnización sustitutiva o el reconocimiento de pago de intereses, la compensación, la buena fe, la prescripción y la innominada o genérica.
En similar sentido, se produjo la contestación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, perdón, que obra folio 16 del expediente, en la carpeta número 16, del patrimonio autónomo de remanentes constituido con ocasión de la liquidación de la caja agraria, la cual obra en la carpeta número 28 del expediente. En ese orden de ideas y de acuerdo a lo expuesto en la demanda y en las contestaciones conforme a la síntesis y a la revisión que sobre el particular hace el despacho para efectos de corroborar los textos de las mismas, considera el juzgado que existen diferentes problemas jurídicos que se plantean ante esta sede jurisdiccional. El primero de ellos, si la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero o la entidad que corresponda asumir las obligaciones pendientes de ejecución a la extinción de esta entidad está obligada a realizar los aportes al sistema general de pensiones correspondientes al demandante dentro del periodo transcurrido del 6 de febrero del 73 al 22 de agosto del 85. Si la respectiva administradora que corresponde está obligada además a incluir unos aportes que se efectuaron entre septiembre del 98 y octubre del 2000, dentro del cual se alega la ejecución de labores en beneficio de un empleador, laboratorios Farinter. En tercer lugar, corresponde determinar si Colpensiones debe contabilizar esas semanas no cotizadas, durante las cuales se alega la ejecución de actividades al servicio de la Caja Agraria de Laboratorios Farinter. Si existe derecho o si existe alguna obligación por parte de la administradora del fondo de pensiones en relación con los aportes que no aparecen en la historia laboral y que se hicieron al empleador persona jurídica de derecho privado. También se debe determinar si existe derecho a la emisión de un bono pensional, cálculo actuarial o cualquier título representativo de los tiempos de servicio durante los cuales se prestaron servicios y que no fueron tenidos en cuenta para efectos de la definición de las prestaciones o de la prestación por vejez que contempla el sistema de seguridad social o los regímenes anteriores a este. Adicionalmente, corresponde determinar si el demandante es beneficiario del régimen de transición que establece el artículo 36 de la Ley 100 del 93, si tiene derecho a la pensión de vejez que regula el artículo séptimo de la Ley 71 del 88 u otras normas anteriores al Sistema General de Seguridad Social y que resulten aplicables a la situación controvertida, si existe derecho al reconocimiento de intereses moratorios, si procede la excepción de compensación u otra, conforme se alegaron en las contestaciones, si existen derechos que van a ser declarados en ejercicio de las facultades ultra y extra petita, y finalmente determinar quién o quiénes son las partes vencidas en el proceso para efectos de imponer las costas del proceso y las agencias en derecho. Subsidiariamente corresponderá determinar si procede las reliquidaciones solicitadas en ese modo desde el escrito introductorio. Previo a analizar la situación controvertida y por razones de método, el despacho ha decidido emprender el análisis partiendo del régimen de transición y para el efecto se remite a la regla que define esta institución. Esto es el artículo 36 de la Ley 100 del 93 y en virtud del cual se prescribió que la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicios o el número de semanas y el monto de dicha pensión de quienes al momento de entrar en vigencia el actual sistema, esto es al 1 de abril del 94, tuviesen 35 años de edad en el caso de las mujeres o 40 o más años en el caso de los hombres o 15 o más, abro comillas, años de servicios cotizados, son los establecidos en el régimen anterior al cual se hallaba vigente. Pues es sabido que ese régimen de transición de alguna forma lo que pretendió fue establecer un mecanismo de protección frente al tránsito legislativo y a la afectación de las expectativas legítimas que existían para quienes se encontraban afiliados bajo ciertas condiciones al sistema para la fecha en que la norma entró en vigencia.
Pues bien, revisado el expediente, se tiene que en efecto el demandante contaba con la edad de 43 años de edad, pues nació el 24 de abril del 50, eso se puede verificar con la copia de su cédula de ciudadanía, visible en el archivo 1, cuaderno 1, folio 57. Y había prestado servicios durante el periodo que va de febrero del 73 a agosto del 85. Esto se puede corroborar con unos certificados CETIL, que obra en los folios 84-89, archivo 1, carpeta 1, y 427 a 432, archivo 15, carpeta 1 del expediente. Ahora, al 1 de abril del 94, en adición a esos 12 años, 6 meses y 16 días, que es el tiempo que duró la vinculación con la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero antes de la entrada en vigencia del sistema, Colpensiones aceptó que el demandante había efectuado cotizaciones desde el 14 de septiembre del 98 y el 31 de diciembre del 94 para un total de 176 semanas cotizadas. Pues bien, el primer problema que nos plantea la situación objeto de controversia es que si ese tiempo que había trabajado el señor Castiblanco al servicio de la Caja de Crédito Agrario debe ser contabilizado para efectos de acceder a las prestaciones del sistema. Y luego, en ese sentido, puede ser dable considerar que dentro de las prestaciones o prerrogativas que establece el sistema se encuentra la posibilidad de acceder al régimen de transición. Inicialmente, es claro que en ese periodo no se efectuaron aportes. Sin embargo, este problema sobre la posibilidad de computar esos tiempos de servicios durante los cuales no se hicieron aportes y su aptitud para acceder a las prestaciones del sistema, en particular a las pensiones, a la pensión a cargo de la administradora colombiana de pensiones como administradora del régimen con prima media con prestación definida, ha sido desarrollado por la jurisprudencia, y el criterio actual es que aun cuando en esos periodos no se efectuaron, en esos periodos en los que se prestaron servicios al sector público, no se efectuaron aportes por diferentes razones, que en este caso no son objeto de discusión, pues lo cierto es que para efectos de acceder a las prerrogativas y prestaciones del sistema, es posible considerar dichos tiempos con independencia de que se hubieran realizado los aportes o no. Básicamente, y para resumir, existió una línea jurisprudencial anterior a la que rige actualmente la cuestión, y en virtud de la cual no existía disposición dentro del acuerdo 049 que habilitara la sumatoria de las semanas laboradas en el sector público y que fueran sufragadas a cajas, fondos o entidades de previsión que simplemente no fueran cotizadas, y que esta forma de calcular o determinar la existencia del derecho a obtener las prestaciones contenidas en el sistema era solamente predicable para las pensiones causadas con subvención exclusiva a la ley 100 del 93. Sin embargo, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, particularmente desde la sentencia SL 1981 de 2020, varió este criterio y lo ha reiterado en diferentes providencias, dentro de la que se cuenta la 2590 del 2020, la 2659 del 2020, entre otras. En esta línea de la sentencia 1981 del 2020, la Corte ha precisado que la ley 100 tiene, pues, o pretendió la finalidad, o tiene como eje central, dicho por la Corte, unificar la pluralidad de los regímenes preexistentes, que por esa razón este nuevo sistema, el que rige actualmente en Colombia, concedió validez a todos los tiempos laborados, y que el régimen de transición no se aísla de los principios rectores y preceptos del sistema general de pensiones, en tanto que, abre comillas, señala la Corte, es una regulación especial englobada en la misma ley.
La Corte agrega que en consecuencia para sus beneficiarios la forma de computar o establecer el número de semanas se rige por lo dispuesto en el artículo 13 y el parágrafo 1 del artículo 33, y que además la nueva legislación previó instrumentos de financiación como los cálculos actuariales o las cuotas partes que no permiten la desfinanciación del sistema. Con fundamento en esa regla, básicamente considera el despacho que el beneficiario, el demandante, señor Omar Castiblanco, es beneficiario del régimen de transición, primero porque tenía una edad superior a los 40 años al 1 de abril del 94, conforme da cuenta su documento de identidad, y segundo porque para esa data había prestado servicios durante más de 15 años y esos tiempos son susceptibles de ser entendidos como cotizados conforme a la regla que, a la subregla mejor, que por vía jurisprudencial ha trazado la Corte. Sobre el régimen de transición, lo primero que tenemos es que el demandante es beneficiario de dicha prerrogativa, consistente en ser destinatario de la aplicación de las normas jurídicas establecidas en los sistemas pensionales anteriores, solamente en lo que hace relación a edad pensional, tiempo de servicios y monto. El ingreso base de liquidación, conforme lo ha reiterado la jurisprudencia con cierto rigor, corresponde al de la ley 100 del 93. Ahora, ese régimen de transición no tiene una aplicación indefinida. El acto legislativo 01 del 2005 fijó unas reglas para su desmonte y en ese sentido estableció en el parágrafo 4 de su único artículo que ese régimen vencía el 31 de julio del 2010 o para las personas que estando en el mismo tuvieran cotizadas 700 semanas o, abro comillas, su equivalente en tiempo a la entrada en vigencia de dicho acto, que lo fue el 29 de julio del 2005. Revisado el expediente y con base en el análisis que se hizo al analizar el régimen de transición, tenemos que a la entrada en vigencia de el actual sistema, el demandante tenía más de 750 semanas de servicios, dentro de las que se incluían tiempos efectivamente cotizados. Y en ese sentido, no solo es dable concluir que era beneficiario del régimen de transición, sino que dadas las situaciones particulares de su vinculación o de su relación con el sistema, ese régimen expiró para él el 31 de diciembre del año 2014. En consecuencia, corresponde determinar si, de acuerdo a las normas anteriores a la ley 100, de las cuales el beneficiario por virtud del régimen de transición tiene derecho al reconocimiento de la prestación por vejez. Considera el despacho que existen dos posibilidades para adjudicar el derecho reclamado. La ley 71 del 88 y el acuerdo 059 del 90. La primera exige 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo, acumulados en una o varias entidades de previsión social y en el extinto IS. Revisado, pues, y como se advirtió en los alegatos de la UGPP, pues no existe la posibilidad de contabilizar el tiempo laborado en la Caja de Crédito Agrario, pues del expediente no existe evidencia de la cual se pueda deducir que en ese periodo se efectuaron aportes a entidades de previsión social o a otro tipo de entidades que hicieran sus veces. Y no existe regla jurisprudencial que permita contabilizar, pues, ese tiempo para la pensión por aportes. Y en todo caso, el tiempo que, si se efectúa la sumatoria de los tiempos laborados de la Caja Agraria y aquellos que se habían cotizado al extinto Instituto de Seguros Sociales, pues no es suficiente a los 20 años de servicios que establece esa norma. Al efectuar la respectiva adición, encuentra el despacho que el tiempo laborado al servicio de la Caja Agraria, de acuerdo al certificado CETIL, arroja un total de 12 años, 6 meses y 16 días, y el de Colpensiones, el del IS, a 7 años, 4 meses y 22 días, todo lo cual arroja un total de 19 años, 11 meses y 8 días. Ahora, no obstante lo anterior, pues es claro que aplicando las reglas que establece el artículo 12 del acuerdo 049, según el cual la pensión de vejez se causa con 1.000
semanas de cotización en cualquier tiempo y la edad de 60 años para el caso de los hombres o 500 semanas dentro de los últimos 20 años, encuentra el despacho que en efecto no existe pues duda respecto a la verificación de los requisitos que esta norma contempla, pues la adición de los tiempos que se acaba de hacer referencia, si bien es cierto, no es igual o superior a los 20 años, arroja un total de 1.038 semanas cotizadas durante toda su vida laboral, lo cual es suficiente para adjudicar el derecho conforme a la referida normativa y así se declarará en la parte resolutiva de esta providencia. Ahora bien, si bien es claro que existe el derecho, hay dos aspectos conforme al acuerdo 049 aplicable por virtud del régimen de transición, hay dos aspectos adicionales que deben resolverse de acuerdo a los términos en los que fue planteada la litis. El primero sobre la obligación de incluir las semanas de trabajo en las que presuntamente se efectuaron aportes a través del empleador Laboratorios Farinter, empresa que se alega hoy está liquidada. Y luego, a la fecha, el segundo problema relacionado con la fecha de causación y de disfrute de ese derecho que ha considerado el despacho, según lo expuesto, existe en beneficio del demandante. Sobre lo primero, sobre el derecho a incluir las semanas que presuntamente se elaboraron en beneficio del empleador Laboratorios Farinter. Como marco normativo tenemos el artículo 24 de la Ley 100 del 93 que asigna a las entidades administradoras del sistema la obligación de promover acciones de cobro ante el incumplimiento de las obligaciones del empleador. El artículo 13 del decreto 1161 del 94 que establece un plazo máximo para la ejecución de esas acciones de cobro, el cual se establece en el término de 3 meses contados desde que la entidad ha entrado en mora. Y luego las subreglas que sobre la falta de afiliación y la mora en el pago de los aportes ha desarrollado la jurisprudencia. En particular, considera el despacho que, de acuerdo al criterio jurisprudencial, en efecto, se tratan de dos situaciones diferentes. La primera, cuando el empleador no ejerce ninguna acción pertinente a la inscripción del trabajador ante el sistema de seguridad social, y la segunda, cuando habiendo ejercido esas acciones omite en forma deliberada la realización de los aportes que corresponden por mandato legal. Sobre esta se tratan de dos conclusiones diferentes y el despacho considera que las subreglas que sirven para solventar la controversia que se plantea son aquellas relacionadas con la mora en el pago de los aportes. En este sentido y en aras de brevedad, simplemente haremos remisión a la sentencia SL 3112 del 2019 y SL 5081 de 2020, esta última en la cual la Corte expuso que, acorde con lo establecido por vía de precedente, abro comillas, para contabilizar las semanas reportadas en mora de un empleador cuando la entidad de seguridad social no hizo acciones de cobro, es necesario acreditar que ese lapso existió un contrato de trabajo, o en otros términos, que aquel estaba obligado a efectuar dichas cotizaciones porque el trabajador prestó sus servicios en ese periodo. Ha considerado la Corte que si el trabajador acredita la existencia del contrato de trabajo, pues no es dable trasladar a él los efectos nocivos que se derivan por la omisión en la realización de esos aportes, y que en últimas es la administradora quien debe asumir esas consecuencias negativas que causan su propia incuria y que impiden, insisto, al afiliado acceder a las prestaciones que contempla el sistema. Y con esa directriz procede el despacho a determinar si, de acuerdo a los medios de prueba recaudados, se acreditó que el demandante hubiese prestado servicios, hubiese estado vinculado en forma inequívoca, indiscutible, en beneficio del empleador Laboratorios Farinter entre el 1 de septiembre del 98 y el 30 de octubre del 2000. Al efecto se aportaron diferentes documentos dentro de la demanda, archivo 1, carpeta 1, folio 152 a 184. En primer lugar,
se aportó una nota de contabilidad de febrero del 98, que ahora folio 152, una nota de evolución de medicamentos a la caja de compensación de Caquetá del mayo del 98, folio 53, un recibo de caja de mayo del 98, folio 54, otro recibo de caja emitido por Laboratorios Farinter en mayo del 98, folio 56, otro recibo de caja de ese mismo mes en el folio 158, una factura de venta de mayo del 98 del folio 160, otra factura de mayo del 98 del 163. Como se puede observar, pues estas documentales hacen relación a hechos o podrían eventualmente acreditar hechos que ocurrieron antes del periodo dentro del cual no obran los aportes del demandante, y en ese sentido no es posible para el juzgado deducir que dicho empleador hubiese omitido los aportes, pues se insiste. La controversia en este punto específico versa sobre aquellos que corresponden al periodo que va de septiembre del 98 a octubre del 2000. Ahora bien, se aportaron otros documentos que sí corresponden a ese periodo. La factura de octubre del 98 del folio 164, de noviembre del folio 165, de ese mismo periodo del folio 166, una factura de compraventa de marzo del 99 que está en el folio 171, otra factura de febrero del 99 del folio 172, otra de junio del 99 en el folio 176, otra factura de septiembre del 99 en el folio 77, factura de septiembre del 99 en el folio 178, de octubre del 99 en el folio 179, de noviembre del 99, 180. Se trata de títulos valores que dan cuenta de la realización de transacciones entre personas que hacen parte de relaciones del orden mercantil, aun cuando en algunas de ellas aparece relacionado el demandante, pues de ellas no se puede deducir claramente que aquel hubiese obrado como trabajador dependiente de Laboratorios Farinter. Quedan muchas dudas para el despacho respecto a la naturaleza del vínculo y no a las partes, y dichas documentales pues no permiten determinar con claridad ese aspecto. Con el mismo o bajo una similar valoración, se debe mencionar la nota de contabilidad de febrero del 99, folio 167. Son varias notas de contabilidad, la de febrero del 99, folio 167, febrero del 99, folio 168, febrero del 99, folio 170. Se trata pues de documentos contables a través de los cuales se deja la relación de algunas operaciones en el ámbito de la contabilidad, sobre las cuales no permiten inferir con certeza el vínculo dentro de ese interregno. En el folio 169 se aportó un certificado emitido por un hospital, el Hospital Buen Samaritano del municipio de Doncello, en febrero del 99, en el cual se expresó que el demandante había prestado sus servicios como visitador médico de Laboratorios Farinter. Sin embargo, para el despacho quedan muchas dudas con respecto a esa prueba documental, porque pues no es Laboratorios Farinter quien certifica o deja constancia de esa situación, y de todas formas, pues en esa documental tampoco se hace relación al supuesto periodo o a la duración del vínculo que pudo haber existido en ese evento. Obran unas autorizaciones emitidas para el demandante en folio 173 a 175, correspondientes al periodo mayo del 99, que tienen el mismo defecto. En ellas no se acepta la existencia de una relación laboral, ni se reconoce una relación, ni se reconoce que entre las partes hubiese estado ejecutando un contrato de trabajo, y en dado caso, aun cuando en forma abiertamente discutible pudiera deducir ese supuesto, pues tampoco se hace indicación de los periodos en los cuales existió esa relación.
Lo mismo ocurre con la documental denominada Análisis de cartera vencida, visible folio 183 a 84, y el memorando de buenas prácticas de folio 161 a 162. Conforme al análisis que se acaba de plantear en precedencia, para el juzgado no existe prueba clara, inequívoca y refutable, la cual se pudiera deducir la existencia de un contrato de trabajo entre el actor y Laboratorios Farinter desde septiembre del 98 y octubre del 2000, para deducir entonces que el empleador hubiese omitido la realización de los aportes, ergo que las administradoras del sistema hubiesen incurrido en la omisión de ejecutar las acciones de cobro que establece la Ley 100, el artículo 24, dentro del término que establece el artículo 161, y que por esto deban asumir la obligación de contabilizar dichos periodos. Se insiste, para el despacho no existe claridad ni mucho menos certeza de que el vínculo hubiese existido en esos términos. Y en ese sentido considera el juzgado que no existe lugar a la declaración de la obligación de incluir esos tiempos de servicios dentro de la historia laboral, y en ese sentido se absolverá a la Administradora Colombiana de Pensiones y a la AFP Porvenir de las pretensiones formuladas en ese sentido. Así se procederá en la parte resolutiva de la providencia. Ahora bien, en relación con la causación del derecho, dijimos que el derecho se ha causado con fundamento en el acuerdo 049. El artículo 3 establece que establece una distinción entre la causación y el disfrute, y establece que el derecho se reconoce a solicitud de la parte interesada, reunidos los requisitos mínimos, y que es necesaria la desafiliación para que se pueda entrar a disfrutar de la misma. En este caso se tiene que el demandante cumplió la edad de 60 años el 24 de octubre del 2010 y que para esa fecha tenía las 1000 semanas cotizadas. En consecuencia, esa es la data a partir de la cual se debe definir la existencia del derecho. Sin embargo, como la reclamación solamente se hizo el 28 de noviembre del 2002, y en ese sentido, en ese entonces se puede entender que se produjo la desafiliación del sistema como consecuencia de la manifestación del trabajador relacionada con su límite o la expresión de su voluntad relativa al límite al derecho a cotizar. Considera el despacho que es esa la fecha a partir de la cual procede el pago, sin perjuicio de las consideraciones que a continuación o al final de la providencia se dictarán con respecto a la excepción de prescripción. Esta fecha de reclamación se deduce de la resolución 686 de 2 de mayo del 2013, visibles de folios 110 a 113 del expediente. En ese sentido se considera que existe el derecho al pago de las mesadas desde el 28 de noviembre del 2012, sin perjuicio, insisto, de la extinción del derecho a reclamar algunas mesadas por efectos de la prescripción. Ahora bien, hay un tercer punto sobre la pensión. Entonces está claro que es la pensión del acuerdo 049, que no existe derecho a la inclusión de los aportes correspondientes a los tiempos de servicio elaborados a la empresa Laboratorios Farinter. Hay un tercer problema jurídico en relación con la existencia del derecho que debe determinar el despacho, y es la responsabilidad de los periodos que van del 73 al 85, entre los cuales se prestaron servicios a la Caja Agraria. En relación con esta obligación, el marco normativo se puede ubicar en el decreto 1833 de 2016, en el cual se incluyeron algunas previsiones relacionadas. En particular, el artículo 2.2.10.13.1 asignó la competencia asignó a la UGPP las competencias asignadas al Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
El artículo siguiente, el 2.2.10.13.2, reguló la obligación del pago del pasivo pensional de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero y estableció que corresponde al FOPEP asumir la obligación del pago del pasivo pensional de la UGPP. En ese sentido, esa norma estableció que las personas que no hubiesen figurado dentro del cálculo actuarial que se elaboró con ocasión de la extinción de la Caja Agraria solamente serían atendidas con los recursos de la nación o el producto de los bienes destinados al pago de dicho pasivo pensional. Ahora bien, aunque la referida normativa consideró que el FOPEP es el encargado de asumir el pago del pasivo pensional. Existe norma especial contenida en el decreto 1299 del 94 que asignó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la obligación de reconocer, liquidar y emitir los bonos pensionales que hubiesen lugar como consecuencia de la declaración de una obligación pensional en cabeza de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. En ese sentido, el mismo decreto 1883 del 2016, en el artículo 2.2.16.6.3, reguló los bonos pensionales tipo T y estableció que son unos bonos emitidos a solicitud del IS en relación o a cargo de las entidades públicas a las que estuvieron vinculados ciertos servidores públicos. Así las cosas, como quiera que esos bonos tipo T deben ser emitidos por la última entidad donde la persona haya laborado, que la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público es la entidad encargada de la emisión de dichos bonos y que le corresponde a la nación asumir el cumplimiento de esa obligación conforme a la referida normativa, se ordenará en la presente providencia a Colpensiones que solicite al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la emisión de ese bono a efectos de que pueda financiar la prestación que se ha reconocido al demandante. En este sentido, el despacho se remite a la sentencia dictada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en un proceso de similares condiciones al que hoy se resuelve dentro de la sentencia SL 1264 del 2024, en la cual, al analizar la situación de un trabajador de la extinta Caja de Crédito Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, consideró que Colpensiones debía estar autorizada para liquidar y solicitar a la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Oficina de Bonos Pensionales, la emisión y pago del bono pensional tipo T para la financiación de esa prestación. Hace notar el despacho que en esa sentencia, en la SL 1264, la Corte anuló, invalidó una decisión que había dictado en un proceso en el año 2020, en la cual había dispuesto que Colpensiones debía solicitar la emisión de dicho bono pensional a la UGPP. Ha decantado entonces la jurisprudencia que la regla es la que se acaba de mencionar, contenida en el artículo 2.2.16.6.3, y en virtud de la cual es dable exigir ese bono pensional a el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y así se declarará en la parte resolutiva de esta providencia.
Ahora bien, es claro entonces y en resumen que el demandante tiene derecho a la pensión del acuerdo 049 desde el 28 de noviembre del 2012, sin perjuicio de las mesadas que se encuentren afectadas por el fenómeno de prescripción, que Colpensiones debe estar autorizada o será autorizada a efectos de que solicite la emisión del bono a la Nación a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y que no existe lugar a la inclusión de los tiempos de servicios durante los cuales se alega la ejecución de un contrato de trabajo en beneficio de laboratorios Parinter. En relación con el cálculo de la mesada y conforme al documento que se anexará a la presente providencia, teniendo en cuenta las reglas que sobre particular establece el artículo 21 de la ley 100 de 93, se tiene que la primera mesada del demandante equivale a la suma de 558.118 pesos a partir de el año 2019, que son las que no se encuentran afectadas por el fenómeno de prescripción conforme pasa a resolverse. En relación con la excepción de prescripción, conforme se indicó en forma precedente, se tiene que el artículo 488 establece que las acciones que emanan de leyes sociales prescriben en 3 años desde que la respectiva obligación se ha hecho exigible y que el simple reclamo del trabajador o en este caso el afiliado recibido por el empleador, en este caso por la entidad administradora, interrumpe el término solamente por un lapso igual. En ese mismo sentido se encuentra la regla que sobre el particular establece el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Revisado el expediente, se tiene que el derecho se causó en el 24 de octubre del 2010, fecha en la cual se cumplió la edad y el tiempo de servicios. El mismo se hizo exigible el 28 de noviembre de 2012, conforme da cuenta la primera reclamación que obra o cuya existencia aceptó Colpensiones en la resolución del 2 de mayo de 2013 que obra folio 110 a 113, archivo 1, carpeta 1. Sin embargo, pues considera y es necesario que el despacho aclare que el demandante podía interrumpir el término de esas mesadas que se causaron solamente por un periodo igual. En ese sentido, presentó una reclamación el 24 de junio del 2013, otra reclamación del 24 de junio del 2013 y otra reclamación el 8 de agosto del 2019, según da cuenta la resolución del 12 de diciembre de ese año, que obra folio 128 a 132 del primer archivo, primer cuaderno del expediente. Sin embargo, la demanda solamente fue presentada el 22 de junio del 2022. Es decir, que contado la última reclamación anterior a la presentación de la demanda fue el 8 de agosto del 2019. Y en ese sentido, pues solamente podía interrumpir las mesadas causadas debía solicitar esas mesadas dentro de los 3 años siguientes a la fecha de interrupción y no lo hizo, pues presentó la reclamación solamente el 20 de junio del 2022. En ese sentido, el despacho procederá a declarar la excepción de prescripción sobre todas aquellas mesadas que se causaron antes del 22 de junio del 2019, como quiera que todas esas reclamaciones solamente interrumpieron la prescripción por una única vez. Así se declarará en la parte resolutiva de esta providencia. En cuanto a los intereses moratorios, el artículo 141 establece que se trata de un derecho consecuencial que surge por la omisión imputable a las entidades en la mora u omisión en el reconocimiento de las prestaciones que
contempla el sistema de seguridad social integral. Sin embargo, es necesario precisar que la pensión que se declara a través de esta decisión ha sido reconocida en virtud de la modificación de un criterio jurisprudencial en virtud de la sentencia SL 1981 de 2020. En ese sentido, la jurisprudencia ha decantado aquellos supuestos problemáticos en los cuales no es clara la interpretación de la regla para efectos de definir si es procedente o no la interpretación. Y en la sentencia SL 4650 del 2017 definió claramente que no es procedente el reconocimiento de intereses moratorios cuando el derecho surge como consecuencia de un cambio jurisprudencial. Por esa razón se procederá a negar dicha pretensión, precisando que con el fin de garantizar la pérdida del poder adquisitivo del dinero, se concederá la indexación de las sumas que se causaron en favor del demandante desde la fecha en que cada una de ellas se hizo exigible mes a mes, desde el mes de junio del 2019, y hasta cuando se haga efectivo su pago, y así se declarará en la parte resolutiva de esta providencia. En relación con la excepción de compensación propuesta por las demandadas, se tiene que Colpensiones otorgó una indemnización sustitutiva al demandante y en ese sentido se procedió al pago de la suma de 5.639.507, según se advierte en los folios 141, 142 y 133 a 137, y en consecuencia, dado que en el presente asunto se ha determinado la existencia del derecho pensional, lo cual excluye la posibilidad de reconocer la precitada indemnización, se impone autorizar para que se efectúe la deducción de la misma del retroactivo que resulte en favor del demandante, so pena de incurrir en un pago de lo no debido. En relación con las mesadas adicionales y conforme lo advirtió la apoderada del demandante, teniendo en cuenta que se trata de una pensión inferior a los 2 salarios mínimos que no se vio modificada o alterada por efectos de la expedición del Acto Legislativo 01 del 2005, se ordena el reconocimiento de todas las dos mesadas adicionales desde que el derecho se hizo exigible. Costas del proceso se impone condenar en costas a la parte vencida en el proceso, Colpensiones y la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En consecuencia, se impone condenar a Colpensiones, asumirlas en un 70% y la proporción restante al Ministerio de Hacienda. Así las cosas, y conforme a lo expuesto, el Juzgado 51 Laboral del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar que Omar Castiblanco Cañón es beneficiario del régimen de transición. Segundo, declarar que Omar Castiblanco Cañón tiene derecho al reconocimiento de la pensión de vejez que establece el artículo 12 del Acuerdo 049 del 90 o que esa pensión se causó el 24 de octubre del 2010 y se hizo exigible a partir del 28 de noviembre del 2012. Tercero, declarar probada la excepción de prescripción en relación con las mesadas causadas antes del 22 de junio de 2019 y no probadas las demás excepciones. Cuarto, declarar parcialmente probada la excepción de compensación conforme a las razones expuestas de la parte motiva de esta providencia. Quinto, condenar a la administradora colombiana de pensiones a reconocer y pagar a Omar Castiblanco la pensión de vejez a partir del 22 de junio de 2019 en cuantía inicial equivalente a 558.158.74, la cual debe ser actualizada anual, debe ser objeto de los incrementos anuales correspondientes. Sexto, condenar a la administradora colombiana de pensiones a pagar las mesadas adicionales, las 2 mesadas adicionales que corresponden al demandante desde el momento en que el derecho ha sido exigible y a partir y hasta cuando se efectúe su pago.
Séptimo, condenar al administrador a Colpensiones a indexar el retroactivo pensional que resulte a favor del demandante, aplicando pues la indexación o la actualización mejor entre la fecha en que se hizo exigible cada una de las respectivas mesadas y hasta cuando se haga efectivo su pago. Octavo, autorizar a Colpensiones a descontar al señor Omar Castiblanco Cañón la suma de 5.639.507, reconocida por concepto de indemnización sustitutiva. Noveno, autorizar a Colpensiones a liquidar y solicitar a la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Oficina de Bonos Pensionales, conforme las normas previstas y explicadas en precedencia a la emisión y el pago del bono pensional tipo T, causado por la prestación de servicios por parte del señor Omar Castiblanco Cañón a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero dentro del periodo que transcurrió desde el 6 de febrero del 73 al 22 de agosto del 85. Décimo, autorizar a Colpensiones a realizar los respectivos descuentos correspondientes al sistema de seguridad social en salud conforme a lo dispuesto en el artículo 143 de la ley 100 del 93 sobre el retroactivo pensional que resulte a favor del demandante. Décimo primero, absolver a la AFP Porvenir S.A. a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social, UGPP, a la Nación, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al Patrimonio Autónomo de Remanentes constituido por la extinción de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, del cual es vocero la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario Fido Agraria S.A. Décimo segundo, si la actual providencia no fuera apelada, consúltese ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, conforme a lo dispuesto en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Costas en esta instancia a cargo de las demandadas Colpensiones y la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por ser vencidas en el proceso en un 70% para la primera y 30% para la segunda. Fíjese o inclúyase por concepto de agencias en derecho la suma de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de agencias en derecho. La presente decisión se notifica a las partes en estrados. Doctora Diana, no sé si alguien más va a pedir el uso de la palabra. Y conforme, su señoría, toda vez que la UGPP fue absuelta conforme con la decisión, toda vez que cumplí con mi defensa. Gracias. Porvenir también está conforme. Por parte Gracias. de Par Caja Agraria también. Perfecto. Con la decisión. Doctora Diana. Gracias, su señoría. Atendiendo al fallo que se acaba de emitir dentro de la presente diligencia, me permito presentar recurso de alzada de forma parcial contra el fallo emitido por el ACU, el cual me permito exponer de manera inmediata conforme a la normatividad vigente. En primera medida y como primer tópico a tratar, que se tenga como como aportados y contemplados en la historia laboral del señor Omar Castiblanco Cañón los tiempos laborados con Laboratorio Pfizer de septiembre del 98 a el año 2000. En atención a que, de forma directa, honorables magistrados, se dejó de dar aplicación a los artículos 13, 24 de la Ley 100 del 93, así como al artículo 9 de la Ley 797 del año 2003, en los cuales indica que el fondo privado, en este caso Porvenir, que como quedó sentado en el interrogatorio de parte y en el expediente allegado en este juicio, fue la administradora de fondo de pensiones del señor Omar Castiblanco para dicha data, no cumplió con su deber de fiscalización, es decir, el cobro coactivo de esos tiempos. ¿Por qué? Porque
si entramos a revisar este recurso en este mismo tópico de manera indirecta, donde no se hizo un análisis, una debida valoración de las pruebas, honorables magistrados. Téngase en cuenta que dentro del interrogatorio de parte del señor Omar Castiblanco fue homogéneo en manifestar que sí laboró con esta entidad del año 94 hasta el año 2000, y eso no se tuvo en cuenta. No se tuvo en cuenta tampoco dentro de la valoración de las pruebas la demanda y la contestación de la demanda llegado por Porvenir. Vuelvo y reitero, dentro de este recurso que a hechos 13 y 14 de la contestación de demanda de Porvenir, que se encuentra dentro del expediente digital, Porvenir acepta la relación laboral entre Laboratorios Farinter y Omar Castiblanco. No la negó, la aceptó. La aceptó y era la administradora que en ese momento estaba administrando esas semanas cotizadas. Fue tanto la aceptación que enfila su defensa, manifestando que hicieron el cobro coactivo, que intentaron hacer la fiscalización para el año 2004, pero que ya se había liquidado Farinter a través de la Superintendencia de Sociedades y que precisamente por eso no pudieron recaudar los dineros. Ese fue el motivo de la defensa de Porvenir. En ningún momento desconocieron que el señor Castiblanco sí hubiera laborado con esta entidad hasta el año 2000. Segundo, la indebida calificación o valoración de las pruebas allegadas dentro del expediente del archivo 01, donde no se tuvo en cuenta que el señor Omar Castiblanco con Laboratorios Farinter era vendedor. Como vendedor debía llevar todos los insumos, téngase en cuenta lo que usan los hospitales para suministrar medicamentos a los pacientes. Es decir, que no se tuvo en cuenta, uno, que estaban en las facturaciones que él hacía para los hospitales de la venta de los medicamentos del laboratorio Farinter, donde están reseñadas las fechas del año 98 en diferentes periodos hasta el año 2000. Dos, no se tuvo en cuenta que le hicieron un memorando por indebidas prácticas que también consta dentro del expediente pensional, dentro del expediente de este proceso, perdón, señores magistrados, a folio 161 del archivo 01, un memorando. Nótese que también existía y se trajo este juicio autorizaciones para que en cabeza de Omar Castiblanco como vendedor pudiera hacer el cobro de los medicamentos que distribuía de Laboratorios Farinter a los diferentes hospitales y firmado en una notaría, se trajo con los sellos de la notaría. Nótese también que se dejó de ver que como visitador para llevar los medicamentos en nombre de Farinter existieron también autorizaciones porque él no podía entrar así como hacia los hospitales y también se allegaron dentro del acervo probatorio y dentro del expediente archivo 01. Como lo indicó el señor juez de la Cuba de primera instancia, a folio 161 y subsiguientes se pueden observar. Y no solamente se puede observar esa relación laboral, sino también se puede observar por las fechas de los documentos que fue hasta el año 2000. Por otra parte, y como para terminar este primer tópico, les solicito a los honorables magistrados se reconozca que Porvenir faltó a su deber de fiscalización de esos dineros y se condene a que responda en la historia laboral del señor Omar Castiblanco por los tiempos cotizados, no cotizados por Farinter de 1998 al 2000, como indica la norma antes citada en la primera parte de este tópico del recurso, para que así se pueda tener una liquidación justa, porque él sí laboró los tiempos y el que faltó a su deber de hacer su fiscalización fue Porvenir presente acá. Por otra parte, señores magistrados, y como tópico segundo de este recurso, me gustaría traer a colación el tema de la prescripción. El tema de la prescripción dentro del presente proceso no fue tomada en debida forma, porque si bien es cierto, el ACUO está discriminando que las reclamaciones se están haciendo desde el año 2011, como está folio 203 del expediente de Colpensiones, contestación de la demanda de Colpensiones, no se está teniendo en cuenta, señores magistrados, que para el 2019 fue cuando esta apoderada entró a representarle al señor Omar Castiblanco, y fue en ese momento donde se hizo la solicitud de su mesada pensional, donde se reclamó que se tuvieran en cuenta todos los tiempos laborados por este, y Colpensiones lo negó hacer el reconocimiento pensional. Dícese entonces que de acuerdo al artículo 151 del Código Sustantivo del Trabajo y la Seguridad Social, el trienal se debe contar a partir de ahí y 3 años hacia atrás, porque ahí fue donde se interrumpió la prescripción.
y no se está haciendo dentro del presente proceso, haciendo el reconocimiento no retroactivo desde agosto del 2016, indicando que la demanda se presentó por fuera del término, y eso tampoco es así, porque la reclamación ante Colpensiones que consta dentro del expediente se realizó para agosto del 2019, y la demanda se presentó en junio del 2022, estando dentro de los 3 años que tenía esta apoderada en representación del señor Omar Castiblanco para presentar la demanda. Por ende, el reconocimiento se debe realizar desde agosto del 2016, señores magistrados. Por ende, les solicito revisar la interrupción de la prescripción y que se le conceda al señor Omar Castiblanco el reconocimiento pensional desde agosto del 2016. Esto me lleva a mi tercer tópico de este recurso parcial, el cual es frente a la liquidación de la mesada pensional. Si bien es cierto, la CUE está haciendo el reconocimiento con el acuerdo 049 del 90 por encontrar como norma más favorable al señor, esta norma más favorable, la solicitud prestacional a favor del señor Omar Castiblanco y que está apoderada, está de acuerdo a los diferentes pronunciamientos de la Corte desde la SU 062 y diferentes líneas jurisprudenciales que nos han traído esa acumulación de tiempos públicos y privados, por ser la más favorable y no porque no tuviera razón a la ley 71, que sí es clara la norma en indicar que se pueden acumular los tiempos entre privados y públicos. Aún así, estando de acuerdo en que sea lo más favorable para el señor Don Omar, no se liquidó de manera correcta la mesada pensional. Indica la CUO que el reconocimiento lo realiza del 2019 con una mesada sobre los 500.000 pesos, lo cual no es acorde a la realidad, porque si tenemos en cuenta el acuerdo 049 del 90 se nos traía unas tablas y unas disposiciones especiales para hacer la liquidación, de acuerdo al número de semanas, que en este caso es mayor a 1.138 semanas y contamos los días de forma calendario, teniendo en cuenta también los días de FANITER que no aparecen en la historia laboral del señor Omar, y teniendo en cuenta también los días que hizo con la Caja de Crédito Agrario. Entonces, nos lleva a que para el 2019 la mesada del señor Omar sería de 828.116 pesos. Es decir, que si la traemos a colación desde el año 2016, la mesada inicial fue de 689.455 pesos. Para el 2017 de 737.717 pesos. Para el 2018 de 781.242 pesos. Para el 2019, como ya indiqué, de 828.616 pesos. Para el 2020 de 877.803 pesos. Para el 2021 de 908.526 pesos, para el 2022 de 1 millón, para el 2023 de 1.160.000 y para el 2024 de 1.300.000 pesos, que en 14 mesadas al año, por no ser aplicable al señor Omar el acto legislativo 01 del 2005, en retirarle este derecho prestacional a la mesada 14, nos daría un retroactivo a la fecha de 110.444.386 pesos. Y solicito a los honorables magistrados se tenga en cuenta la correcta liquidación de la mesada pensional y el correspondiente retroactivo, teniendo en cuenta la fecha correcta de interrupción de la prescripción. Por último, y como último tópico a tratar, entro a tratar el no pago de los intereses moratorios. Y aquí, señores magistrados, frente a este tópico, les solicito se tenga en cuenta que no hubo ningún cambio jurisprudencial, como indica la CUO en el fallo de primera instancia. Esta norma se viene tratando, viene dentro del ordenamiento jurídico desde antes de 1994. Son normas que vienen anterioridad a la ley 100 del 94. No son nuevas. Colpensiones en todas las resoluciones que le contestó al señor Omar desde el año 2011 fue insistente en no aplicar el acuerdo 049 y fue insistente en no aplicar la ley 71. Fue insistente en no tener en cuenta todos los tiempos cotizados por él. Por ende, si hubo un desconocimiento por parte de Colpensiones que ni siquiera se presentó a este juicio para que tenga el reconocimiento pensional el señor Omar de los intereses moratorios por la grave afectación a su derecho. Desde el año 2011 hasta el 2024 han pasado más de 20 años en el que él ha estado peleando su derecho y Colpensiones negligentemente lo ha desconocido por no estar conforme y de acuerdo a la norma. Y es muy clara la jurisprudencia en indicar que cuando Colpensiones no da aplicación a la norma, debe pagar esos intereses moratorios. Por ende, señores magistrados, solicito
se revalúe y se condene a esta entidad Colpensiones, hacer el reconocimiento con el pago de los intereses moratorios. Con esto, señores magistrados, dejo sentado mi recurso de alzada, deprecando que se concedan los tópicos antes argumentados. Muchas gracias.